tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Arriba un poco más. Ahí está mejor. Primero les voy a decir un pequeño resumen de hemofilia A. Como todos saben, es una coagulopatía hereditaria, afecta principalmente a varones. Puede ser tratada eficientemente con el factor deficiente. En el caso de hemofilia A es el factor 8 y sin embargo un 30% de los pacientes pueden desarrollar anticuerpos inhibidores contra la terapia de reemplazo y por eso este tratamiento es eficaz para estos casos de pacientes con hemofilia A con inhibidores. Bueno, el emicizumab es un anticuerpo biespecífico que reconoce con uno de sus brazos el factor 9 activado y con el otro brazo el factor 10, de manera de poder actuar como si fuese el factor 8, arrimando los dos factores y permitiendo que ocurra la cascada de coagulación de manera normal. Por no estar presente el factor 8, es ideal para los pacientes que tienen inhibidores y por ser un anticuerpo no se esperaría que el emicizumab estimule el sistema inmune del paciente, o sea que no sería atacado. Además, tiene una vida media muy alta, por lo que pueden darse dosis de una vez semanal y de manera subcutánea. Bueno, les voy a hablar primero del HAVEN-1, que es el estudio en pacientes adultos adolescentes mayores de 12 años, y luego del HAVEN-2, que es un estudio que aún no se finalizó, que es en la población pediátrica. Como ese es un estudio en fase 3, se investiga la eficacia, la seguridad y la farmacocinética del emicizumab. El diseño del estudio se reclutaron 109 pacientes con hemofilia A, con inhibidores de alta respuesta y con una edad mayor a 12 años, con tratamientos con agentes bypassiantes, porque no pueden desarrollar anticuerpos contra el inhibidor, ¿no? Contra el factor 8. Aquellos pacientes que previamente estaban en un tratamiento a demanda, es decir, que solo recibían los agentes bypassiantes cuando el individuo sufre un evento de sangrado, se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos, A y B, en una relación 2:1. El grupo A recibió dosis de emicizumab una vez por semana durante 24 semanas y el grupo B se usó como grupo control que no recibió profilaxis y continuó con su tratamiento con agentes bypassiantes a demanda. Luego de las 24 semanas, estos dos grupos fueron comparados. Aquellos pacientes que previamente se encontraban en un protocolo de profilaxis con agentes bypassiantes actuaron como propios controles porque fueron comparadas las 24 semanas previas con profilaxis con agentes bypassiantes con las 24 semanas posteriores del tratamiento con profilaxis con emicizumab, o sea que son controles de sí mismos. Entonces tenemos grupo A, grupo B y grupo C. Luego de las 24 semanas todos los participantes ingresaron al tratamiento profiláctico con emicizumab. Hay un cuarto grupo, el grupo D, que está compuesto de 7 pacientes que no pudieron ser clasificados en ninguno de los otros grupos. La edad promedio de los grupos A y B era similar. El grupo C era un poco más joven, sin embargo, como eran controles de sí mismo, no había problema. Uno de los requisitos para poder ingresar al tratamiento era que en las 24 semanas previas aquellos pacientes que estaban en tratamiento a demanda hayan sufrido al menos
6 eventos de sangrado para poder tener una diferencia con emicizumab si era efectivo. Y los pacientes que se encontraban en tratamiento profiláctico con agentes bypassiantes que hayan tenido al menos en las 24 semanas previas 2 eventos de sangrado. Entonces, dentro de las 24 semanas previas, alrededor del 70% de los grupos A y B presentaron más de 9 eventos de sangrado. Y solo el 50% del grupo que estaba en profilaxis con agentes bypassiantes presentó más de 9 sangrados. Todos los grupos presentaron distintos porcentajes de articulaciones blancas. Como había mencionado previamente, todos se encontraban con inhibidores de alta respuesta y inevitablemente muchos habían realizado previamente inmunotolerancia. Sin embargo, era requisito que ni dentro de las 24 semanas previas ni durante el tiempo del estudio estuvieran en tratamiento de inmunotolerancia. Bueno, de los resultados se observaron en la comparación entre los grupos A y B, el grupo control, que no estaba en profilaxis con emicizumab, mostró una tasa anual de sangrado de 23,3, mientras que el grupo en tratamiento con emicizumab presentó solo 2,9, es decir, una reducción del 87%. Si miramos la mediana, es decir, acomodando todos los datos, el valor que se encuentra ubicado en el medio, para el grupo control es de 18,8 de tasa de sangrado, mientras que para emicizumab es 0. En esta otra gráfica se puede observar el número de pacientes según la cantidad de sangrados que sufrió. Para el grupo control, un solo paciente mostró 0 sangrados y un solo paciente mostró entre 1 y 3 sangrados. Mientras que para el grupo que estaba haciendo profilaxis con emicizumab, más del 60% no mostró ningún sangrado. Lo mismo cuando se consideran todos los sangrados, si se consideran los sangrados tratados espontáneos, los sangrados en las articulaciones tratadas o en las articulaciones blancas, en todos los casos se observó una reducción muy significativa de los sangrados anuales, de la tasa anual de sangrado. Cuando se analizaron los datos del grupo C, que era el grupo que estaba previamente con profilaxis con agentes bypassiantes, se observó que los que tenían profilaxis con agentes bypassiantes tenían una tasa de 15,7 y que se observó una reducción del 79% en los sangrados en esos mismos pacientes cuando fueron tratados con emicizumab. La mediana también muestra que una mediana de 12 para la profilaxis con agentes bypassiantes y de 0 para emicizumab. Con la profilaxis con agentes bypassiantes, muy pocos pacientes presentaron pocos sangrados, mientras que para emicizumab más del 70% no mostró sangrados. Considerando los estudios de calidad de vida relacionada a la salud y el estado de salud, en todos los casos se observaron significativamente una mejora en la calidad de vida. Se observaron efectos adversos, un total de 198 en 73 pacientes. De esos eventos adversos serios hubieron 9, de los cuales 3 fueron microangiopatías trombóticas, de los cuales uno de ellos falleció, y 2 eventos trombóticos. Y después se observaron reacciones locales en el sitio de inyección. Esos 5 eventos adversos serios que mencioné previamente, el último es el que falleció a causa de una hemorragia rectal. Se consideró que no fue motivo el emicizumab. Después, ninguno requirió anticoagulación. 2 de ellos retomaron el tratamiento con emicizumab y 2 se retiraron del estudio.
Lo que todos comparten es que previamente, antes de sufrir el evento, habían sido administrados con dosis altas de concentrados de complejo protrombínico activado durante varios días. Considerando todos los pacientes tratados con emicizumab, 37 pacientes además requirieron ser tratados con factor 7 activado recombinante para tratar 140 episodios de sangrado. Ninguno de ellos desarrolló ninguno de estos eventos adversos severos. 20 pacientes además requirieron el tratamiento con el APCC para tratar 78 episodios de sangrado. Aquellos que fueron tratados dentro de las 24 horas no tuvieron eventos adversos. Y los que fueron tratados luego de las 24 horas, si la concentración de APCC utilizada era menor a 100 unidades kilogramo día, no tuvieron problema. Pero aquellos casos que usaron mayor a 100 unidades kilogramo día, están incluidos los 5 casos que tuvieron problemas. De 5 de 8 tuvieron trombosis. Lo que ellos sugirieron es que el APCC contiene además factor 9 y factor 10, que en altas dosis repetidas puede acumularse en el organismo. Bueno, como conclusiones de este primer estudio, la profilaxis con emicizumab subcutánea administrada una vez por semana previno o redujo exitosamente los sangrados en los pacientes con inhibidores. Más del 60% de los pacientes no presentó sangrados y esta reducción en los sangrados fue estadísticamente significativa y se observaron también significativamente beneficios a nivel calidad de vida y estado de salud. Estos eventos adversos severos se lo tomaron muy seriamente, se presentaron solo en aquellos que habían sido administrados APCC en altas dosis, mayores a 100 unidades kilogramo día, por más de un día. No se observaron este tipo de eventos cuando se administró factor 7 activado recombinante, por lo que ellos sugieren evitar el uso de APCC en los pacientes que están recibiendo emicizumab y si no quedara otra de que tienen que recibir este concentrado, recomiendan usar bajas dosis y tener precaución. Este trabajo lo pueden encontrar en New England Journal of Medicine, fue publicado durante el Congreso y resume todos los datos del HAVEN 1. Incluye material suplementario que trata todos los casos severos de los eventos severos, bien detallado. Bueno, y el HAVEN 2, como mencioné previamente, es el estudio en pacientes pediátricos, son resultados intermedios, todavía no está finalizado el estudio. En este caso el diseño fue en pacientes con hemofilia A con inhibidores, entre 2 y 12 años, indistintamente del tratamiento previo que recibieron, ingresaron al tratamiento con profilaxis con emicizumab subcutánea semanal. Como dije que era intermedio, en este estudio se analizaron 20 pacientes, 12 de ellos estaban en un estudio previo que es, entendí como que es un control de tratamiento clásico que reciben los pacientes y hasta el momento que hicieron la presentación, solo 11 pacientes de los 20 habían completado las 12 semanas del estudio. Había dicho que eran entre 2 y 12 años, sin embargo hay uno que tiene más de 12 años, pero como pesaba menos de 40 kilos fue incorporado, en realidad son 12 años y meses porque en el rango es entre 3 y 12. Yo no mencioné la severidad de hemofilia, pero no era requisito que sea severa, sino que tuviera inhibidor de alta respuesta.
El 85% de los niños previamente había estado en inmunotolerancia, el 90% estaba en tratamiento profiláctico con agentes bypassiantes, presentaron una mediana de 6 sangrados en las 24 semanas previas y solo un 25% de los niños tenían articulaciones blancas. Los resultados hasta el momento muestran una mediana de tasa anual de sangrado de 0,4 de los sangrados tratados, es decir, casi un 95% de los pacientes no sangró, y si se consideran todos los sangrados, incluyendo los no tratados, más de un 60% no sangró. Todos los sangrados tratados fueron espontáneos y ninguno en articulaciones. En esta gráfica se observa una comparación intraindividuo. En anaranjado, las 24 semanas previas, y en azul, el tratamiento con emicizumab. No se ven barras azules porque ninguno de estos pacientes presentó sangrados. El paciente número 2 no tenía sangrados previos, entonces no se observó diferencia. El número 8 tenía muy pocos sangrados previamente, pero en todo el resto se observa una disminución marcada de los sangrados con el tratamiento con emicizumab. Eventos adversos hubieron muy pocos, y los relacionados al tratamiento fueron reacciones en el sitio local de inyección. Esto es la farmacocinética del emicizumab. En verde se observa la farmacocinética de Haven 1, o sea, de los pacientes adultos, y en azul lo que va del Haven 2 en pacientes pediátricos. Todos presentaron una concentración de emicizumab en plasma mayor a 45 microgramos mililitro. Y la farmacocinética en pacientes pediátricos es muy similar a la de los adultos. En los pacientes pediátricos, además, se evaluó discriminando por edad y discriminando por peso, pero los resultados fueron muy similares al global. Como resultado de estos 3 meses del estudio en pacientes pediátricos, se observó que el emicizumab redujo o previno exitosamente los sangrados, que era muy bien tolerado y no mostraron eventos adversos severos. Las dosis utilizadas para los niños fueron las mismas que para los adultos, y el perfil de farmacocinético es similar al observado en los adultos. Y bueno, actualmente continúan el estudio con 62 pacientes, que incluyen 4 con menos de 2 años, y se espera continuar hasta la semana 52 o más, como en el caso de los adultos. Muchas gracias.